Hola gente, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas a todos, en todo el mundo, allí donde quiera que estén. Es un gustazo para estar compartiendo este tiempo con ustedes de historias que encierran manipulaciones y a su vez, a través de esas manipulaciones, mete el miedo, asustan y asustan de una forma que no es solamente de cuento. Esto está proyectado a nivel de las religiones oficiales o no tan oficiales, porque lo usan muchas veces las sectas, grupos religiosos, sectarios, y que hacen en su vida muchísimas veces una empresa. Voy a hacer una pausa que voy a prender un ventilador acá. Ahí volví. Sí, estaba haciendo un poco calor y no me daba cuenta y ahora tuve que hacer la pausa por eso. Espero que no se sienta mucho el ruido del ventilador. No hace mucho ruido, pero el micrófono es muy delicado, por lo menos el de este celular y de todos los celulares me parece. Gente, como les decía, hay grupos que religiosos, sectarios religiosos, es más o menos el mismo perro con diferente collar, como decía un abuelo mío. Y, y varios viejitos lo dicen todavía ese dicho, y no tan viejos tampoco. Y lo usan con ese propósito de mantener esa empresa familiar. Pero aparte de eso, hay organizaciones enteras de muchos años, estamos hablando que quizás 100 años para arriba, que viene el mismo a nivel, digo, del país de Uruguay, ¿no? Pero viene el mismo con raíces en Norteamérica, como los pentecostales y los bautistas y los nazarenos. En cuanto a las religiones oficiales después de los evangélicos y después de la oficial cristiana, que es la católica apostólica romana, que ya sabemos que está en todo el mundo casi. De alguna forma, no quiere decir que todo el mundo que vea las encuestas de cuántos creyentes y cristianos hay, como en todos lados las encuestas son números que vaya a saber qué razón tienen y qué estadística han levantado, de qué forma. A veces uno se pone a investigar. Y bueno, bien vale la duda, ¿no? Para cuestionar y preguntarse, bueno, ¿estas encuestas son ciertas? Bueno, y el propósito, trabajan a través del miedo. Y vamos a escuchar una historia que acá la tengo, relatada en el capítulo 5 de Hechos, ustedes la encuentran allí, de Ananías y Zafira. Yo se los voy a parafrasear, ustedes van a encontrar en ese texto lo que yo les voy a parafrasear de ese texto a grueso modo. ¿Y de qué forma ustedes se pueden estar leyéndolo también, si ustedes tienen una Biblia, que es lo más cercano que pueden tener quizás
Nuevo Testamento, ustedes pueden agarrar y pensar de qué forma está configurado este cuento. No se sabe si existió o no existió. Y como mucho de la Biblia, y sobre todo del Nuevo Testamento también, es puro cuento, igual que el Viejo, o sea, en el sentido de las historias incomprobables con datos históricos que pudieron haber pasado o pudieron haberse formateado y creado literariamente. Entonces, lo que estoy hablando es muy delicado, pero muchas veces lo hicieron así. En el tiempo, tratando de defender y tratando de respaldar de alguna forma, a grueso modo, sus convicciones, sus creencias, de tradición en tradición y hasta que llegó a nuestros días, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esta historia ustedes van a encontrar, bueno, ¿y esto qué quieren decir con esto? Bueno, acá te presentan el temor y el miedo que le tenés que tener a Dios. Y fíjense en lo cognitivo de una persona que no sepa mucho y que a su vez también el que esté predicando les dé color y les dé argumentos para que crean en todo esto y cómo, depende de cómo se presente esto, no lo van a ver nunca como lo presento yo, eso seguro. En cualquiera de estos grupos ustedes van a encontrarse con que el miedo es el protagonista, pero de una forma disfrazada, de una forma que es presentada sigilosamente y muy armadamente a través de la manipulación que usan con la teología, el estudio de Dios, que debería ser dedicarse para estudiar a Dios. Bueno, la teología también está basada, y algunas otras técnicas, en la persuasión. Entonces persuaden al oyente que se tiene que salvar. Ese es el mensaje íntegro, ¿no? Pero después se tienen que conservar. Se tienen que conservar en Cristo, en Dios, en el grupo. Y en eso que se conservan le entregan a estas familias enteras, a estas personas, estos mensajes con predicaciones que se llaman y formatos de consejos que toman, sacan de estos textos y los adaptan a través de la teología, los adaptan y los ajustan al día de hoy de las personas que estén en su momento. Ustedes ya habrán visto, se habrán cansado quizás, lo habrán vivido muchos de ustedes, todo esto desde adentro. Ananías y Zafira era un matrimonio en la iglesia primitiva que en los hechos se dedica más o menos a relatar de una supuesta iglesia primitiva, de los que fueron quedando y relatan aventuras de alguna forma de los apóstoles que fueron después de Cristo y relatan la venida del Espíritu supuesto, de Espíritu Santo, y su manifestación a 50 o cerca de 50 personas creyentes que lo esperaban, congregados. Y hubo todo un caso allí que también está relatado en el libro de los Hechos, que los encontraron a todos de una forma, los de afuera, los que estaban afuera, dice que estaban sacando conclusiones de como que estaban todos borrachos.
ese es el testimonio que daban para afuera. Pero resulta que no, que ahí estaba obrando supuestamente el Espíritu supuesto de Dios, el Espíritu Santo, que estaba tomando control, así le llaman ellos, de todas estas personas que estaban esperando esos días. A eso le llaman el Pentecostés. Bueno, gente, no me iba a dedicar a eso, así que lo dejo por ahí. Les mete el miedo. Y el miedo está en esta historia. Ananías y Zafira pertenecían a un grupo de esos primeros cristianos, de esa parte de esa congregación, de los primeros cristianos. Bien, pasa el caso de que este matrimonio tenía un campo, tenía un terreno, y hay detalles que no voy a decir porque realmente no recuerdo, pero aparte de eso no hay muchos detalles tampoco en cuanto a el que va el detalle de que cuántos metros tenía ese campo o ese terreno, por decirles algo. Entonces, lo grueso de lo que les relato, parafraseando el texto, dice que ellos se manifestaron, dijeron que iban a vender y vendieron ese campo y que todo el dinero lo iban a dar a la congregación. Como en aquel entonces de los primeros cristianos dice que tenían todas las cosas en común, hay un subtítulo allí en una de las partes que dice que tenían todas las cosas en común. Y dicen que muchas personas hacían esto, de entregar, y fíjense en lo que hay detrás de esta enseñanza, entregarse de tal forma a la causa de Cristo y de su obra, que ellos le llaman así, en aquel tiempo también, dice que acostumbraban a hacer todo esto. El que tenía dinero daba dinero, el que tenía plantaciones de algunas cosas proveía para el grupo de los apóstoles o los principales de turno que hubiesen allí en esas congregaciones, y de esa forma se fueron haciendo los grupos. Y en este grupo principal habían como una ferviente enseñanza y sentir a través de las emociones y los sentimientos. Dicho sea de paso, esto no te lo van a decir tampoco. Y con esas nuevas ideas que se encontraron, se sentían todos con cierta noción de formar un grupo y de formar una familia en común para ayudar a los necesitados. Y bueno, ese era más o menos el contexto. Entonces este matrimonio vendió ese terreno, ese campito que tendrían, que no se sabe si todo esto existió o es un cuento, ¿no? Vamos a entenderlo, no se sabe si todo esto lo inventaron, como decía recién. Bueno, en el hecho de lo que es la literatura aquí, la escritura, más bien, no sé si tiene algo de literatura, esto habría que analizarlo mejor. Se ve que Ananías, o a la mujer, vaya a saber a quién de los dos se le ocurrió, con la parte del total, pongámosle que el terreno lo vendieron en 200.000 pesos uruguayos nuestros, pongámosle que lo vendieron a 200.000 pesos,
Y como ejemplo, ¿no? Y uno de ellos pensó, pero vamos a quedarnos con... Y vamos a quedarnos con, de esos 200, con 50 millones, con 50.000 pesos. Y damos 150.000 para la idea de la congregación. Entonces todo esto, el Espíritu supuesto Santo de Dios se los reveló a los apóstoles de una forma que está allí relatado técnicamente. Parece que de alguna forma se enteraron, pero esto se da la idea como que lo reveló el Espíritu de Dios. Y otras cosas más hizo que supuestamente también lo hizo ese Espíritu de Dios. Resulta que hicieron así como habían propuesto en el corazón de ellos, de vamos a dar 150, nos guardamos para nosotros. Yo digo, actuaron, pregunto, antes de seguir el relato, ¿actuaron mal? No, pero parece que interpretaron los principales de la iglesia, no me acuerdo si estaba Pedro ahí ya, no me acuerdo. Pero en estos habían unos apóstoles principales, no me acuerdo si era Pedro uno de ellos, y resulta que en esa revelación que tuvieron, parece que trajeron la ofrenda y dijeron, pero esto no fue en cuanto el total de lo que lo vendieron. ¿Qué pasó acá? Entonces la mujer dice que le dio su respuesta, y por cuanto ustedes atentaron a mentirle al Espíritu de Dios, fíjense en todo lo que hay detrás de todo esto, metiendo miedo. El Espíritu dice que fulminó a la mujer en ese momento delante de ella. Y la sacaron por mentirles al Espíritu de Dios y querer mentirles al Espíritu de Dios y querer mentirles a ellos. Porque habían acordado en que iban a vender en tanto y se habían quedado con algo del tanto. De los 200 se habían quedado con 50. Pero no es todo. Trajeron a la presencia de estos principales apóstoles que estaban allí en su momento a Ananías. Y a Ananías le preguntaron, lo interrogaron. ¿Se imaginan ustedes de todos esos momentos que dan a entender allí de cuento, digamos, porque suena así, suena un cuento? Sobre todo para mí, que estoy medio adiestrado ya me considero, en mi humilde opinión, estar adiestrado ya a escuchar cuando las cosas suenan a cuento, es un cuento. Bueno, la cuestión es que, queridos amigos, le dijeron lo mismo a Ananías. Y Ananías, pero ¿y por qué? Le dijeron fervientemente, ¿y por qué atentaste contra Dios y contra su Espíritu y contra su iglesia y contra nosotros? Nos mintieron. Nos dijeron que iban a venderlo en tanto y trajeron tanto menos. Bueno, los mismos dice que sacaron a tu mujer recién muerta para el patio, y te van a sacar a vos ahora, y en ese momento dice que el Espíritu Santo cayó y mató como eso mágico, como la primera vez a la mujer, mágico. Con ese acto mágico también el Espíritu Santo cayó allí sobre Ananías y lo mató, lo fulminó. Y allí se lo llevaron y lo enterraron, no sé qué hicieron con ellos. Y que todo este hecho
sirva como ejemplo, terminan diciendo de una forma o de otra, para la congregación. Que sepan que el Espíritu de Dios no se le puede engañar. Si vamos a hablar de engaños y si vamos a hablar de cosas que realmente son verdaderas, y salgo del relato del texto, que hasta por ahí más o menos está parafraseado, algo curioso que pasa en muchísimas iglesias, en muchísimas congregaciones con pastores, que supuestamente tienen este Espíritu de Dios y saben no ser engañados. Porque miren que si hay algo que garantice a la vida de los creyentes, es que el Espíritu de Dios los iba a ayudar de tal forma que los iba a guiar en todo momento a toda verdad. Y esto es supuestamente lo que hace aquí, en esta oportunidad. Pero los casos que hay de diferentes índoles de cosas que han pasado con pastores guiados por el Espíritu Santo y también no solamente pastores, sino supuestos seminaristas, supuestos, todos guiados por el Espíritu de Dios y todos con la misma idea, en nuestros tiempos, ¿no? Se da el absurdo que se denota enseguida, al tiempito de estar en cualquier congregación, que esas tales personas no son guiadas por ningún Espíritu de Dios, como te lo hacen en el cuento. Pero con la combinación del cuento y un poco de teología y armado de el brebaje de la elocuencia de la predicación, gente te hacen un licuado allí que te lo hacen creer que ellos están inspirados y guiados por el Espíritu Santo de Dios, como aquellas personas del cuento, del papel, ¿no? De la historia, de los apóstoles, por supuesto. Y resulta que los hechos que uno analiza en verídicos que han pasado, gente que muchas veces ha sido violada, gente que muchas veces ha sido de alguna forma estafada usando todo este tipo de, no me acuerdo bien, influencia, vamos a llamarlo influencia, porque no me acuerdo bien el término coercitivo, esta influencia que hacen sobre las personas, han estafado gente y en la vida real han pasado muchos casos que supuestamente a algunos que otros pastores que casaron personas que estaban guiados por el Espíritu de Dios, las casaron y resulta que esas personas no eran para estar juntas. Después se dieron, ¿no? De que se separaron y que pasó lo que pasó. En un montón de ejemplos de otras cosas más que son de terror. Pero resulta que no, que el Espíritu no les reveló nada. Y de a rato les revela algo, pero de a rato no les revela nada. Y quedan como así, quedan como en la nebulosa. Esto es muy bueno considerarlo porque no existe tal cosa. Si no existe, muchas veces lo que sí existe es el chismerío. Lo que sí existe es que vengan y te cuenten, como a los pastores y sus esposas les contaban, y también los que estaban más o menos ahí cerca de la comitiva de los principales, que más o menos estaban manejando la congregación de alguna forma,
pasa en todos los lugares igual. Se informan y muchas veces se malinforman también de las personas que se congregan. ¿Y qué es de la vida de este? Y les subsaca, muchas veces ellos mismos mandan a otros hermanos a sacarle cosas, a visitarlo y a sacarle cosas de su vida, para saber la interna, para saber lo que han pasado, pero también para saber lo que están pasando en el momento, también para ayudarlos, con la excusa de ayudarlos también, ¿no? Gente, pero eso sí hay, pero eso hay en cualquier grupo y familia. ¿Y en qué anda aquel? ¿Y aquella en qué anda? Y así podemos saber algo de alguien. Bueno, volviendo al caso de terror que relata Hechos 5, cuando empieza el capítulo allí, Ananías y Zafira, aquí la forma de influenciarte está en el hecho de que vos ignorás. Entonces, al ignorar muchas cosas de la historia, de las técnicas digo en cuanto a las religiones, de la vida misma, porque depende de la edad que tengas también, de la vida misma. El ignorante, el que no sabe, es una tierra muy fértil, ¿tá? Y es esa tierra que Jesucristo también en una de las parábolas que supuestamente la dijo él, cayó en buena tierra, dice la semilla, que estaba plantando el sembrador salió a sembrar y plantó en todos los terrenos. Pero plantó, dice, en esa parábola que hace, cuento, mucha cayó en buena tierra. Y la buena tierra es la ignorancia. No te lo van a decir porque nunca jamás lo van a reconocer de la forma que te lo estoy diciendo. Pero yo me di cuenta que es así. Yo lo viví que es así. Entonces la ignorancia, cuanto más ignorante, cuanto menos estudies, te mandan a estudiar igual, pero te mandan a estudiar sus estudios. No te vayas a salir mucho por las ramas para algún libro de Nietzsche o de Kant o de tantos otros, de la historia, que hablan de la historia en general, ni que hablar de otros libros que deben estar prohibidos ya a esta altura. No, hay cosas que no porque te entreverás, te mareás, te la tiran por ese lado, no, te vas a enredar, no te sirve, para la obra de Dios menos. Bueno, gente, es triste, muy triste, pero las personas se transforman en tierra buena, en tierra fértil, a través de esto, la ignorancia. Entonces, en medio de ese contexto, te predican y te hablan, por ejemplo, de este caso, que te están condicionando y te están metiendo allí a través de esto. Te están diciendo, teme a Dios, tenele miedo y terror a Dios, de lo que Dios pueda hacer, porque el Espíritu Santo de Dios actúa así. Si esto en realidad pasó, ¿tá? Esto lo planearon, ¿tá? En su momento, alguien supuestamente, no, si esto existió, no supuestamente, si esto realmente existió, alguien le chusmeó, le dijo, ninguna revelación hubo, esto es así, le dijo a los apóstoles que había pasado esto, que querían defraudar de alguna forma a la iglesia, y miren cómo son los chismes, corren enseguida, y a veces corren con cada versión, que lo principal a veces se pierde, pero no importa.
La cuestión es que yo lo veo así, en teoría. Es una teoría que hago del cuento. Y al llegarle con el chisme lo mandaron a buscar. Bueno, les trajeron el dinero a los pies de los apóstoles que estaban allí de turno, pero yo no sé quién se encargó, porque en aquel entonces, en aquellos primeros tiempos, se acostumbraba muchas veces a matar a la gente. Contexto romano, y de costumbres romanas, sectas y religiones, habían unas cuantas entreveradas en cuanto a grupos que se habían formado y grupos que ya venían formados. Como que creo que los exenios, después estaban los que seguían a los fariseos, los que seguían a los escribas, los que siguieran a los saduceos, que eran todas sectas judías, y estaban en ese contexto en ese tiempo. Bueno, y mataban por religión. Y en este caso yo sospecho, hipotéticamente en teoría, que alguno mandado por un apóstol para tomar ejemplo para toda la congregación, que recién estaba empezando y arrancando. Mataron a la mujer y la llevaron y dijeron que fue el Espíritu Santo. Qué linda la historia, ¿no? Y después vino Ananías, que supuestamente también, para mí que trajo la plata a él. Le trajo la plata a él, pongámosle, no la mujer. Porque en ese entonces mandaba mucho el hombre, ¿no? Y la mujer estaba como de costado. Bueno, señores y señores, también lo limpiaron al hombre en nombre del Espíritu Santo que se inventaron. Porque es todo un invento, la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Es todo un invento que ellos lo hacen cognitivamente una realidad en su ilusión, a través de que del tiempo, la historia, elaborando lo que está en el libro. No es solamente un lavadito de cabeza, que a veces se le llama, porque es también un lavadito de cabeza, pero sí también es una enseñanza que vamos tomando nosotros y que las personas ignorantes van tomando como real. Y son manejadas congregaciones enteras a votar a tal presidente o votar a tal otro. En Estados Unidos se usa muchísimo esto y en Brasil se nota, o sea, con tantas iglesias que hay brasileras evangélicas, se nota también que manipulan a la gente. No son todos, ¿verdad? Pero la mayoría a votar a tal presidente que nos va a favorecer, por decir algo. Manipulación. Manipulación sigilosa, como ya lo he hablado. Gente, en esta clase de cosas hay que hilar muy fino, y mi versión de estas cosas no quiere decir que sea el todo. Es algo que yo considero que es principal. El nombre del Espíritu Santo que se les reveló y les reveló la verdad, y por engañar al Espíritu Santo fueron muertos. Pero ahí no hubo ningún espíritu que los hizo esperar, porque eso es cuento, eso no existe. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué no existe? Te das cuenta cómo está armado la historia. Te das cuenta y te vas dando cuenta punto por punto cuando lees y profundizas cómo pudo haber sido esto. Y muchas veces tenían esa chispa de que no importa en los movimientos religiosos de todos esos tiempos, y mucho más acá también, por supuesto,
no es solamente en el siglo I o mediado del segundo, sino también en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Era todo muchas veces baños de sangre en nombre de la religión oficial o de alguna que quería ser oficial. Y gente se movían así matando gente. Que lo que pudo haber sido es eso, si el cuento, que me suena a cuento, hubiese habido algo de verdad. Entonces lo hicieron verídico eso. La gente necia, ignorante, muy vulnerable en aquellos tiempos. Fíjense en todo lo que estaban haciendo para la obra de Dios. Se creyeron todo el cuento. Todo ese cuento se lo creyeron y se lo están creyendo hasta el día de hoy. Ahora, cuando vos confrontás a muchos que se dicen ser guiados por este Espíritu de Dios, vos notás que actúan como gente, muchos de ellos, no todos, como gente que está mal mentalmente, psicológicamente, está mal. Porque no pueden hablar de otro tema que no sea de defender a un Dios o una posición religiosa de esa cualquiera sea la iglesia, y se ponen a defenderlo con uñas y dientes y se manifiestan de una forma psicológica que ahí te das cuenta que el espíritu ese que dicen santo de Dios que guía a las personas no guía a nadie, no solamente por otros casos que yo he vivido y han pasado en la realidad de las personas y la convivencia entre las personas, sino que eso de que lo revela el Espíritu Santo es más viejo, y muchos que se han adueñado de esa revelación, campañas enteras, un Billy Graham, un Jimmy Swaggart, el que fuera de renombre, un Warren, llenan locales enteros, 5.000, 6.000, 7.000 personas hablándoles, pero solamente eso es a través de lo que representan estas personas, es carisma. Eso es el poder de seducir, como muchos cantantes lo hacen y muchos grupos musicales también. Ni más ni menos. El tema que hay mucha gente en el mundo que, aparte de la ignorancia, también hay mucha gente que sabe en esos grupos. Son médicos, son abogados, pero que seamos ignorantes no quiere decir que no sepamos nada, que es a lo que voy. El ignorante, siempre somos ignorantes, pero el experto, de alguna forma, es el que sabe y está basado en el conocimiento, como en el caso mío, yo lo hago desde el conocimiento de lo que yo conozco. Y muchas veces estoy profundizando en la historia, en los textos, de una forma práctica, sencilla, y adquirís un entendimiento y un entrenamiento a nivel con el conocimiento de dónde viene la historia. Entonces te das cuenta que esto es cuento. Y te das cuenta que en medio de esos estadios que llenan estas personas también están de cuento. Pero la gente que ignora, que viene por esta causa, por la otra, ignora del tema, ignora en lo que están.
Y quieren conocer, muchas personas quieren conocer un poco más, por eso están allí. Y otros que lo han inventado, y otros que están con sus necesidades, que son casi todos, de saber algo de ese Dios. Pero no te van a mostrar nada de ese Dios. Lo único que te van a llegar es el oído y nada más. Bueno, los tales tantos disparates que han salido en muchas congregaciones, que está todo documentado en diferentes videos. Y esa gente es patética en el sentido no por la gente, sino por los títeres y sus pseudo pastores y pastores que se hacen llamar pastores y apóstoles y lo demás, los espectáculos que hacen. Es realmente triste. Muchas personas son inocentes, incluso personas que son bien intencionadas, pero están dentro de un grupo, están considerados dentro de una congregación, dentro de un grupo, en el cual, sin comerla y sin beberla, a veces, como están con las mismas enseñanzas, se les puede considerar. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que de buen corazón está allí porque les gusta ayudar a la gente, porque se sienten bien. Entonces, digamos todo. Ahora, esto, imagínense el temor que cayó en el último versículo, fíjense, si ustedes tienen la Biblia allí, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Algunos que estaban en la iglesia en ese momento, testigos, yo no sé si habían testigos, pero muchos de los que oyeron, dice, que cayó un gran temor. Y si vamos al idioma original que se escribió esto, griego, esa palabra lo más probable que quiera decir en la etimología, lo más probable, porque no lo he profundizado, pero lo más probable que quiera decir temor, temor en todo el contexto del texto, que sea del miedo, del estar acobardado, del estar, un hecho de terror que pasó allí. Y siempre manipularon a la gente a través del miedo. Hecho importante, que el tiempo se nos va. Gente, no hicimos ninguna editorial. Quise ir al hueso del tema central y ya está. Pero es tan interesante este mundo. Y es tan interesante que yo me lo digo para mí, haber despertado. Yo estoy haciendo esto y para mí no es ningún esfuerzo más allá del esfuerzo, poquito esfuerzo que se pueda hacer. Pero yo no me exijo para nada, yo lo hago de una forma natural y lo hago de una forma porque lo siento. Podía estar haciendo lo que fuera, pero no solamente para crear contenido, es también para compartir con la gente. Que encuentre este material y diga, mirá lo que está diciendo, mirá qué interesante. Pero no es que yo esté en contra de las personas, estoy en contra, y sí, siempre voy a estar en contra, porque me considero un liberado, estoy en contra de las ideologías que usan la ignorancia de la gente para tenerlas a su merced y a su disposición a través de los cuentos, las leyendas, las historias, que siempre van a hacer eso. Incluso leyendas que puedan surgir de algún hecho que se lo adjunten a Dios acá nomás, en la vueltita de la congregación.
Muchas veces la gente está pasando momentos muy jodidos, como la pérdida de un hijo, y muchas veces esas personas lo único que encuentran consuelo es en ese Dios. Y hay personas que me han dicho a mí en lo personal me han dicho, pero no me podés decir eso, me dice, hablando, ¿no?, de algún poquito de esos temas, indirectamente, no del tema en sí. Pero vos no me podés decir eso, dice, si yo, dice, Dios mismo a mí me rescató, dice, porque yo estaba desahuciado, yo no quería saber más nada con la vida. Y yo sentí la voz de Dios y escuché a Dios. Bueno, yo les digo que delicadamente, yo quiero ser muy preciso y delicado, que son formas de escape cognitivamente que podemos llegar a imaginarnos esas voces y estar tan seguros que la escuchamos porque estamos influenciados y sobre todo encerrados en esa circunstancia, en esa situación que estamos viviendo de una pérdida de un hijo. Hay gente que agarra para el otro lado, se vuelve en contra de Dios, que por qué Dios me la sacó. En realidad no hay nada de esto comprobado ni que se vaya a comprobar, porque como ese Dios no existe, ¿cómo podés vos? Porque es un Dios imaginario. Como decía León Gieco en una canción, es un Dios de fantasía, es un Dios imaginario, que de tan imaginario la gente lo hace real, en sus convivencias, en su aprendizaje, en sus seminarios que van y se preparan para seguir predicando y seguir conviviendo en esto, formas de vivir que se toman y se agarran, costumbres. Pero esto no quiere decir que Dios sea real. No quiere decir que Dios sea real cuando una persona se salva de una operación o de algo delicado, una enfermedad delicada que tuvo. Porque le adjuntan enseguida cosas que fue un milagro. Entonces nos meten miedo y nos meten demonio, nos meten miedo y les meten miedo de esta forma a la gente. Cada uno lo puede tomar de una forma de que esto es delicado. Hay mucha gente que está entregada a esta vida. Y está entregada a esta vida porque pensó y están convencidos que escucharon la voz de Dios. En aquellos tiempos también. En aquellos tiempos la gente veía esto, pero no veía toda la película de lo que podía haber sido, si esto fue real, ¿no? Si no fue un invento. Pero tienen algunos toquecitos allí de que pudo haber sido real. Lo que no te cuentan toda la historia, ni vas a poder ver toda la historia. Porque muchas veces vas a cuestionar y vas a preguntar y te vas a sentir el bicho raro porque no vas a tener respuestas, pero aparte de eso, no vas a ver ninguna guía de Dios. Esa guía de Dios que busca a todo el mundo y el Espíritu Santo de Dios y esa inspiración, ¿no? Gente, en esos momentos que uno lo busca de verdad, no se encuentra con Él porque no existe. Como me pasó a mí, le pasó a mucha gente. Que en el caso mío, yo siempre me consideré un alma inquieta, un alma de buscar respuestas y de hacerme muchas interrogantes y muchas preguntas que hasta el día de hoy me voy a seguir haciendo. Y hasta el día de hoy también algunas cosas tengo respuesta.
Gente, considero que es muy delicado tanto una cosa como la otra. Pero esta manipulación psicológica es desde todos los tiempos. Calcúlenle que este texto sea escrito si realmente es como dicen algunos estudios, en el 70, 100, entre el 70 y el 100, después de la era común, después del comienzo de la era común. En medio de esta agrupación que se estaba formando, todos llenos del Espíritu Santo, ¿no? A nadie se le ocurrió pensar y decir, ejemplo, si esto fue verdad, tengámosle misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Y si el Espíritu está diciendo que... No, pero acá dice que los fulminó y cayeron muertos por el Espíritu. Qué raro, ¿no? Que ese Espíritu Santo de Dios, que pertenece a Dios, que es puro amor, se haya sentido tan ofendido, ¿no? Absurdamente ofendido, sabiendo de que muchas personas en las congregaciones, desde todos los tiempos, pero en ese momento, eran pecadoras, tenían sus errores, y un engaño aquí, un engaño allá se van a encontrar en todas las vidas. Pero más de un engaño es de profeso, sino de sacar una ventaja o de... Es parte de la vida del hombre y del ser humano que Dios lo conoce desde todos los tiempos, si fuera que existe Dios. O sea, fíjense en el absurdo. En lugar de Dios tener misericordia y demostrar todo su amor con estos pobres matrimonio pecador que aparte de eso le daba casi toda la plata del terreno. ¿Qué cierre para esta historia? Gente, cayó gran temor y creo que la propuesta viene por ahí. Cayó gran temor en la congregación y en la iglesia y en los alrededores donde se estaba formando esa iglesia, ¿verdad? Se corrió como pólvora, como muchos hechos de esa iglesia primitiva, como pólvora a sus alrededores de los hechos que pasaban, que rodeaban a los apóstoles, ¿no? Y de ahí surgen los relatos, ¿verdad? Y algunos inventos entreverados también. Pero gente, vamos arriba. Vamos a volver con más de esto para ir desmenuzando de una forma práctica a medida que tengamos un poco de tiempo para compartir. Esta forma de persuasión cognitiva que tienen de manipular y de que vos en tu ignorancia, claro, yo me la creí, yo me creí que el Espíritu Santo era tan poderoso y había decidido. Qué raro, nada de amor ahí para este matrimonio que tuvo la intención de dar la mayor parte de ese terreno. Qué raro que haya tanta desinteligencia de parte de ese Espíritu Santo. Pero esto no lo ve la gente común. Esto no lo ve la gente común. No se ponen a pensar. No se ponen a reflexionar. Qué raro este hecho. Sobre todo gente que haya sido un aporte no en contra de las personas, sí en contra de las ideologías, de las religiones, sí en contra de los que hacen de la Biblia su guía personal, que son muchas personas, y que hay muchísimas cosas que sí sirven en la Biblia, como en cualquier libro. En cualquier libro, es así.
como la vida misma. Aportes, sí podrán haber aportes, pero también hay muchas cosas que no coordinan con la realidad y nunca coordinaron, pero sí sirvieron, y en muchos momentos de la historia de las religiones sirvieron para meter miedo y también para imponer el miedo. ¿Y a través de qué? Hasta de la tortura. Y eso fue una realidad que la historia lo enseña y lo dice. En esta forma de este relato fue la muerte. Creo que el cometido de ellos era, en la teoría que yo formo de este cuento, que para mí hay mucho de cuento aquí, pero si alguna cosa fue real, en esa teoría yo digo, para terminar, que los mataron en secreto, los mataron y dijeron, digamos, que fue el Espíritu Santo y que intentaron engañar al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios los liquidó. Porque acá no hablan los testigos, acá no se profundiza más en el hecho, no, se pasa como medio de vuelo de pájaro, ¿vieron? Sin mucho detalle. Bueno, acá nosotros lo que queremos son detalles. Las personas que buscamos el saber y la inteligencia y relatos inteligentes, buscamos los detalles. Y acá muchos detalles brillan por su ausencia. Y lograron el cometido. La iglesia misma cayó en gran temor. Volveremos con otra historia, gente. Un abrazo les mando a la distancia. Y arriba, si quieren suscribirse, se suscriben. Si quieren dejar un like, si quieren dejar un comentario, por favor, no lo duden. Mi celular es 091-412 de Uruguay, 412-985 por WhatsApp. Si ustedes me quieren comunicar conmigo por WhatsApp, quieren comentar algo por WhatsApp, los atiendo con mucho gusto, ¿sí? Porque quizás tengan alguna pregunta, quizás quieran saludarme, quizás quieran, no sé, comentar algo más personalmente, mandan un audio, mandan un texto. Ningún problema, gente. Nos vemos, que sigan bien ustedes. Y este canal, Los Liberados, les dice hasta la próxima. Chau, chau. No sé si les habrá gustado, si quieren comentar también, coméntenlo. Si les habrá gustado el video que subí con mi mamá en la plaza. En ese momento que pasamos allí como cerca de 2 horas, en una tardecita, hace poquito. Creo que fue el sábado 8, si mal no recuerdo. Y pasamos precioso y aparte de eso el día se prestaba para filmar ahí en la fuente a los tales chiquilines bañándose y disfrutando del agua. Y a mi madre también, que un poco lo hago con esa idea de compartir un contenido que de la vida propia mía. Gente, nos vemos. Gracias por todo. Chau, chau.